Prepárate para una travesía llena de descubrimientos y, por supuesto, mucha cultura. También de risas. En este episodio de Cultura en Ruta dejamos atrás la monotonía para explorar las vibrantes expresiones culturales que dan vida a nuestra sociedad. ¿Listos para sumergirse en un viaje divertido y cultural? Dale play. Uno. Muy buenas tardes, donde sea que se encuentren. El día de hoy vamos a tener un episodio más de Cultura en Ruta. Algo bastante curioso para el día de hoy. Tenemos una pregunta, aquellas preguntas existenciales que teníamos antes, pero más importante, tenemos una gran invitada el día de hoy. Y arranquemos por ahí, por nuestra maravillosa invitada, Xiu Vázquez. Es una persona que me llamó bastante la atención cuando vi sus contenidos y en Instagram. Luego Xiu nos va a contar cómo es su Instagram para que ustedes también, si quieren escuchas, en algún momento quieren chismosear y también como un poco a través de la imagen, pues que los acompañe durante este episodio. Entonces quisiera pues primero que todo que nuestra compañera, nuestra invitada nos cuente un poco acerca de ella, se presente. También nos está acompañando Salomé Restrepo, que siempre está con su ayuda fuerte y poderosa, como dice Diana Uribe, siempre ahí poniéndonos y aterrizándonos y ayudarnos también con muchos aspectos. Entonces sí, la palabra es tuya. No, pues muy contenta de estar acompañándolos esta tarde. Me presento, yo soy Xiu Vázquez, soy artista plástica. Estudié artes en Bogotá, en 2 universidades, y luego pues inicié mi camino sola. Mi trabajo principalmente se centra en la pintura, y a raíz de la pintura y de investigar la materialidad de la pintura, llegué a probar hacer mis propios tintes con vegetales, minerales y demás, y luego a investigar con los soportes. Obviamente todos conocemos pintura sobre tela, entonces ahí aparece la tela, ¿no? Como protagonista de ser soporte de las pinturas. Entonces básicamente eso es en general. El tema por el que me convocan me parece muy interesante, que es esta gran pregunta de arte y artesanía. Así que nada, espero aportarles una conversación al respecto. Bueno. Perfecto. Yo ahí entiendo. Bueno, no, para darle más contexto a nuestros oyentes, a nosotros cuando estábamos haciendo esta planeación aquí a modo de chisme de lo que hay detrás del podcast, estábamos mirando también pues como de que falta a veces cuando hablamos de la cultura. Y a pesar de que, digamos, la artesanía está muy presente, y en el caso de Colombia, digamos que ha ido creciendo mucho más, y están pues organizaciones como Artesanía de Colombia, otras que generan procesos artesanales, también nos olvidamos como de que hay procesos de ellos que son muy importantes también en las expresiones culturales, desde el proceso, desde cómo se crean. Y pues ahí parte de esta invitación. Entonces, contextualizar un poco de que esa idea de arte y artesanía es como una tensión muy interesante, una tensión que a veces incluso genera como muchas problemáticas, polémicas que en muchos momentos puede que no tuvieran tanto sentido, porque Amway nos va a contar un poquito más. Y bueno, empecemos esta conversación. Quiero contextualizarnos un poco con esta cuestión de arte y artesanía. ¿Por qué nos genera esa pregunta? Resulta que hace mucho tiempo, no sé en qué momento, la verdad, comienza este paradigma y esta necesidad del ser humano de entre separar arte de artesanía, ¿sí? Y que uno no puede ser arte y el otro no es arte, y empieza como vacío o paradoja existencial, creo que es la palabra correcta. En lo cual, pues a nivel personal no estoy muy de acuerdo, porque, como decía Salomé, venimos de un país en el que la tradición y la cultura es artesanal. Muchos de nuestros procesos nacen de ahí. Los pintores en Colombia, pues comenzaron de ahí. O sea, vemos que desde la historia del arte, la pintura, en la época en la cual fue la parte de la colonia,
pues nosotros aquí no sabíamos cómo era Dios, ¿no? Entonces, en esa parte en la cual estábamos aquí en el siglo XVII, sin hacerle daño a nadie, haciendo sacrificios humanos para que lloviera y adorando una diosa que tenía piernas de serpiente, llegaron estos españoles a, digamos, educarnos y a decirnos que Dios era así, ¿cierto? Entonces, que era esta virgen y ese tipo de procesos. Pero como nosotros no sabíamos cómo era Dios, pues los artistas no sabían dibujar o pintar a Dios, ¿cierto? O a Jesús, o bueno, todos estos procesos. Entonces, llegan los cartones predibujados, y aquí lo que hacían los artesanos, porque no eran considerados artistas, lamentablemente, era colorear esos cartones que venían predibujados, y son los que reposan hoy en día en las más grandes iglesias catedrales que tenemos en Colombia. Algunos incluso están en colecciones permanentes o privadas. Entonces, tradiciones artesanales hay un montón. Cliché, por ejemplo, lo que pasa con la cerámica en Boyacá, ¿no? Que Ráquira, Boyacá, para ir a ver cerámica, ¿no? Pero nosotros tenemos muchas más representaciones de lo que viene siendo la artesanía. El tejido, evidentemente. De pronto por La Guajira se ha hecho muy famoso, la fabricación de sombreros, etcétera. De hecho, a nivel personal, Lo que nos contaba Sofía también de los muiscas y los tejidos que se hacían para los niños. Es muy, correcto, muy curioso. lo que nos contaba en el episodio anterior de los tejidos que se hacían para niños con la arqueóloga, con Sofía, que pues tenía una investigación que a nosotros no se nos había ocurrido. A nivel personal, yo tengo conocimiento de unas saberes artesanales para trabajar el hierro. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia de herreros. Fabricamos herramientas de hierro a mano, machucándolas contra un yunque, en una forja, al carbón, soplando para que funcione. Y todo ese conocimiento, todas esas técnicas, de alguna manera, ¿se desligan del arte o no? Y ahí vienen esas preguntas que es, entonces, ¿qué es arte? Entonces, esas situaciones. Entonces, ¿por qué hago este contexto? Porque yo le quiero preguntar así, ¿tú qué opinas de todo este bololo que se ha ido formando? Porque son un montón de cosas. Cuéntanos, ¿qué opinas? Sí, no, pues realmente la división arte-artesanía es una cosa muy reciente y la artesanía es un concepto, pues es decir, podemos leerlo como concepto más amplio y tiene que ver con hacer las cosas con las manos, pero también como la capacidad humana de hacer cosas, ¿no? Entonces es bastante amplio. Revisaba un libro que se llama El Artesano, no sé si por ahí lo han leído, si no, lo recomiendo mucho. Y aquí más o menos se habla de que el artesano es, digamos, una pulsión humana, se refiere a una pulsión humana por hacer las cosas bien, ¿no? Bien, digamos, no con un sentido ético bueno y malo, sino por hacerlas lo mejor posible, ¿no? Es decir, por usar las manos, si es el caso de las manos, o las herramientas mínimas, o las máquinas más impecables y tecnológicas para hacer una cosa bien. Entonces tiene más que ver con la forma de relacionarnos como humanos con el mundo que con un oficio en específico. De todas formas, bueno, está el tema artesanía y arte, ¿no? Que es como lo que nos atañe. Y el término artesanía, después de la revolución industrial, pues de la época industrial, como que languidece, ¿no? Como si no fuese importante. Pero pues es igual el hacer cosas y el hacerlo bien. Entonces, yo vivo en Santander. Acá, digamos, voy a tomar un ejemplo de esta región como para expandirme. Entonces, el término cultura tiene una relación etimológica con la palabra cultivo. Y a partir de ese enunciado, digamos que podríamos hacer un ejercicio de imaginación tomando un producto agrícola e intentar entender
¿Cuáles son las labores culturales que requiere? Cuando uno habla de labores culturales en agronomía, por ejemplo, se refiere a las tareas para cuidar un huerto desde sembrar hasta cosechar. Entonces, es muy curioso porque aquí piensa uno, ok, si el término cultural tiene esta relación con cultivo, tiene que ver con los ciclos, como con un ritmo, ¿no? Entonces, el ejemplo que voy a tomar es el fique. El fique es una planta, pues como una familia de los agaves, de la cual se saca una fibra que se usa mucho para tejer en esta región y pues en general en todo el país. Resulta que esta planta digamos que requiere pocas labores en comparación a otras plantas que son un poco más, obviamente hay un trabajo de por medio importante, pero digamos que es menos, es muy fuerte a las plagas, es muy fuerte a las temperaturas también, requiere como poco laboreo. Sin embargo, esa generosidad de la planta hace que, como que existan espacios disponibles para trabajar la materia prima, ¿no? Entonces, el fique tiene una relación con otras plantas como el tabaco, café, eh, la caña, y fue por mucho tiempo la fibra que se usaba para hacer los sacos de las cosechas, los sacos en los cuales sacar la cosecha. Entonces, el tejido, particularmente en Santander y en muchas regiones del país, va ligado, el oficio artesanal del tejido va ligado al oficio cultural de cultivo, hablando, ¿no? Y eso pues es muy interesante porque empieza ya como a hablar de cómo la gente, eh, digamos, de dónde saca el tiempo la gente para sentarse a tejer, ¿no? O como por qué empieza a hacerlo, ¿no? Como, en fin, y cuando empieza entonces a existir un objeto ya hecho y tejido. Y ya, y por último, pues también decir que pues, estamos vestidos de textiles, ¿no? Entonces, si partiéramos, por ejemplo, de que estamos vestidos de textiles, pues ya podemos empezar a mirar que cada textil que nos viste cuenta muchísimo más de nuestra cultura que lo que imaginamos. No solamente en el ámbito de qué estilo es, sino de qué fibra es, qué máquina lo hizo y demás. Entonces, bueno, a lo que voy a la final es que esta división es muy fácil derribar el límite arte y artesanía en el momento en que uno entiende la artesanía como una forma de relacionarse con los objetos, como con la materia. Correcto. Eso a mí me parece muy interesante Chévere. también en algo que vamos a hablar un poco más adelante y es que también, digamos, cuando estábamos pensando en la cultura también se relaciona mucho con el tema de la siembra, la agricultura, lo que tú dices de también cómo llegan, como las fibras, los colores, este tipo de cosas que le dan forma, digamos, en este caso al tejido, pero en el caso de la cerámica también cómo se toma de la tierra, eso empieza a ser muy interesante porque realmente nosotros como que vamos contando la historia por partes y la vamos contando, digamos, como en unos núcleos separados que por aquí está el arte, que por aquí está la artesanía, que por aquí la agricultura, y se nos olvida justamente eso que tú decías, como realmente qué es la cultura y de qué hablamos nosotros cuando mencionamos esa palabra, que además, pues bien interesante porque el título de nuestro podcast es Cultura en Ruta. Entonces, bueno, ahí es como una cosa interesante para mirar, ¿no, Samuel? Eso es súper pertinentes. O sea, creo que hay un montón de reflexiones que empiezan a hacer que las cosas embonen y encajen. Sí, cuando hablamos de artes plásticas, por ejemplo, la definición de plasticidad, ¿cuál es? ¿Qué hace un artista plástico? ¿Por qué se llama plástico? Pues bueno, porque los materiales tienen una plasticidad, ¿cierto? Y se pueden manipular. Sí, el artista plástico lo que aprende es a usar la plasticidad del material para expresar lo que sea que tenga que expresar. Finalmente, definir arte es muy complicado, pero una de las cosas que es el arte, si lo podemos decir así, es una herramienta, ¿sí? Para expresarse, al final, así como muy escuetamente. Entonces,
digamos que hoy en día yo me pongo a pensar como eso a nivel pedagógico, ¿sí? Yo tengo un martillo, y tengo que aprenderlo a usar. Cuando yo no sé usar un martillo, pues ¿qué voy a usar? ¿Cómo voy a usar el martillo equivocadamente? ¿Sí? Entonces me puedo lastimar, ¿sí? O lo voy a usar para hacer cosas que no debo hacer. Un martillo no me va a servir para aflojar un tornillo. Igual pasa con el arte. El arte está para varias necesidades del ser humano. A lo largo de la historia, el ser humano ha tenido varias necesidades que asumir, ¿sí? Eh, y em, pues relacionarse con el material es importante para un artista. Creo que incluso hasta más importante para el artesano, de relacionarse con el material. El artesano se relaciona con el material de una forma ya que Claro, es parte de él se también. vuelve parte de él. Y eso me parece también súper lindo. A mí me gustaría de pronto ahí como decir algo y es frente al trabajo de Siu también que, como nos mencionaba, empieza desde la pintura, que nos contaras también un poco, pues yo vi por ahí un poco cómo llegas a este material, ¿no? Que también era, y que lo comentaste ahorita, como a partir de, más que todo como de los pigmentos, de sobre dónde se hace, digamos, la pintura, pero de pronto quisiera que nos ampliaras un poquito más sobre eso, o sea, porque el textil. Y a mí hay algo que me parece muy importante y que yo he visto en muchas personas ya a nivel de público y es que este tipo de obras, de piezas que se hacen en textil tienen como otra sensibilidad detrás y la gente también las observa de una manera diferente. No sé si es como por esa connotación del día a día, pero también me gustaría que nos cuentes un poco como, pues, qué has visto también allí, qué experiencias así chéveres has tenido y pues cómo aparece esto en tu trabajo, que además es muy interesante como en el tema de la formación, cuando uno tiene, digamos, como estas técnicas tradicionales de pintura, dibujo, llevarlas a unos materiales que no son materiales tan utilizados, digamos, como en el medio y que además dialogan con eso que hablábamos ahorita, arte, artesanía. Y mi interés por la pintura, digamos que tiene que ver con el estado en el cual uno se dispone a pintar, como con esta sensación óptica donde, como un cambio de percepción, ¿no? Donde la cuestión ya no es tan racional, sino que es más ocular, como los ojos conectados a la mano, un poco al color que se hace o no se hace y demás. Pero esta práctica es absolutamente solitaria, ¿no? Y digámoslo, patriarcal. Em, en la escuela, o sea, cuando uno aprende la pintura, uno entiende que la pintura nace como pintura al fresco, en Occidente, posteriormente sobre tela, o sea, al temple, ¿no? Como que la pintura como área pareciera ser un área de Occidente. Y particularmente yo me empecé a preguntar, bueno, o sea, a mí me encanta pintar y obviamente lo sigo haciendo, pero me empecé a preguntar por qué yo, santanderiana, sí, en fin, sí, como distante, entro en este estado como tan ensimismado y de qué materiales está hecho, es decir, por qué pinto con óleos sobre tela y demás. Y empezó a preguntarme qué otras referencias había acá, es decir, entonces acá no había pintura o qué pasaba, ¿no? Y resulta que después de un camino andado, me encuentro con Nirko Andrade, que viene a ser mi maestro de tejido, que encontré acá en Santander. Y él era un artista de la Universidad Nacional también, como yo. Nos hicimos muy amigos por eso, porque habíamos transitado los mismos salones y demás. Entonces, obvio, 50 años de diferencia. Em, y él me empieza a mostrar textiles prehispánicos donde está tejido un lienzo y luego pintado encima. Eso para mí, de una, inmediatamente, es pintura sobre tela del año 1200, del año 1400, es decir, no sé, 300, 400 años antes de la colonia. Incluso en el Perú hay algunos mucho más antiguos. Así que cuando hablamos de pintura sobre tela, extrañamente, si en la escuela nos habían dicho otra cosa, resulta que había otros referentes.
y otras formas de representación. Un poco complementando lo que Samuel decía ahora, como de esto de representar a Dios de una forma o de otra, ¿no? No sabemos a final de cuentas si sí la había acá, pero es decir, ahí lo que empieza a suceder es que uno empieza a llenar los baches como de esta historia que nos dijeron, esta historia es así, ¿no? La historia de la pintura es así o asá. Y cuando él me empieza, pues Nirko me mostró estos textiles prehispánicos que eran pintados, nos fuimos a verlos. Había una colección, digamos, importante en Bucaramanga, y fuimos a buscarlos y es alucinante, es decir, esto es, sí, es increíble, además es increíble que esto esté conservado aún, que tenga tanto tiempo, ¿no? Sí, porque digamos que hay una diferencia con Occidente y como con esta acumulación museística, ¿no? Como de restauración y demás, acá en Colombia no la hay y eso, digamos, países trópicos pensamos distinto. Em, pero bueno, las piezas que uno puede ver de pintura sobre tela de aquella época son absolutamente enigmáticas y yo empecé a preguntarme, pero los pigmentos con qué lo hacían, pero los soportes, ok, pero entonces, listo, vamos a hacer una y entonces Nirko me empieza a enseñar a tejer de esa forma en la que está hecha uno de estos textiles, del tamaño además que es, aquí estamos hablando de una pintura que tiene como 1,40 m de alto por 1,10 m de ancho más o menos. Y es un lienzo y luego está pintado con unas formas geométricas también muy enigmáticas, pero muy como hipnotizantes de alguna forma. Entonces simplemente emprendimos como el camino de intentar hacer como reinterpretar esa pieza, intentar hacer una nueva pieza con la tecnología más similar a la que pudiese haber sido hecha, es decir, con los pigmentos que habían en la región y demás. Este textil del que les estoy hablando era de la cultura guane, que eran los indígenas que habitaban esta región de Santander. De hecho, yo intenté ir al lugar más cercano de donde habían excavado esta tumba y como nada más para sentir el espacio, ¿no? Como para acercarme a lo más cercano de esto. Em, y bueno, y hacerlo. Esto fue un trabajo más o menos de 1 mes y medio de empezar de ceros a la pieza terminada, porque el trabajo es absolutamente manual y pequeñito, ¿no? Y entonces acá empieza a ver como otra relación con la pintura porque empiezo a entender que digamos que cada parte, el tejido, a ver, esto lo hicimos en un telar vertical, más o menos un marco gigante, y va creciendo de abajo hacia arriba mientras uno va tejiendo. Entonces, cada vez que va creciendo yo iba sintiendo como una capa de pintura aparece sobre otra, ¿no? Como que mi visión como pintor intenté tenerla mientras tejía este lienzo y así fue sucediendo una y otra vez. Entonces de repente me vi tiñendo hilos, luego me vi trenzando de formas distintas y entendiendo el tejido desde los ojos de la pintura. Ahora, yo no creo, digamos que no había tenido como un acercamiento a las culturas prehispánicas, em, y tampoco me había preguntado mucho si, por qué esto no hacía, digamos que no era catalogado como arte, ¿no? O bueno, pues se habla un poco de arte prehispánico o arte indígena, pero en realidad hay piezas absolutamente sofisticadas. Es una cosa, es muy impresionante, ¿no? Y de una tecnología muy sofisticada y de una forma de representación y técnica y expresión alucinante, ¿no? Entonces, más o menos por ahí se fue mi llegada, pero digamos que esto que uno podría decir, no, pues los canastos, sí, todo esto, la cestería, la cerámica y demás, que parece estar catalogada como artesanía, pues fácilmente son piezas artísticas porque hablan, eh,
Hablan de mucho más que de la misma pieza como en sí, 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 sí. ¿no? Realmente, perdóname si de pronto meto la cucharada, pero antes de que Claro. terminara mi intervención, a eso es lo que yo estaba apuntando. Entonces, cuando un artesano, un artista, quien sea, produce algo, hace algo con sus manos, está contando algo. Entonces, ese canasto me cuenta, en esta tierra hay unas plantas que pueden usarse para tejer este canasto. Esta persona eh, desarrolló esta idea. ¿M? Y hay muchas ideas que se desarrollan trabajando con el material. No es, por ejemplo, lo mismo, el mismo herrero no trabaja igual en México que en Colombia o en Argentina. El mismo tejido no se produce con las mismas fibras. Yo no sé mucho de historia del tejido, pero sé perfectamente que en la India hay un tejido muy diferente que los tejidos europeos, y aquí también hay unos tejidos muy diferentes. Los tejidos que se hacen con los gusanos, los bombics, que son la seda, ¿no? Los persas que utilizaban otro tejido, que de hecho el lienzo viene de esa idea de el lienzo correcto, que es un tejido persa en hilo. Y entonces a uno le decía, bueno, cómprese un lienzo. Y aquí los lienzos no existen, ¿no? Esos lienzos persas que vienen academia francesa, que compraban los lienzos de allá, aquí no existen. Yo pinté toda mi vida con lona costeña académica, ¿no? Y he escuchado de artistas aquí que de hecho se han dado el lujo de buscar el lienzo de la tela propiamente dicho. Y hay un caso de un amigo mío que tiene una tela de esas guardadas de hace como 10 años. Y que dice, no, el día que yo use ese lienzo es para pintar algo que yo diga, uff. Y me parece como no sé, como, No, y, muy interesante, pero o sea, es increíble, pero quería anotar una cosa y es que detrás de muchas de las pinturas del Renacimiento italiano son pintadas en lienzos que venían en encomiendas de Latinoamérica, es decir, no es una, no es, no, pues además de los persas que hablas, que sí, pues yo no los he probado, pero se sabe de maestros pintores del Renacimiento que los que preferían eran venidos de América y eran estas encomiendas de indígenas que tejían y tejían, sí, como, y que enviaban a la corona como un pago de una deuda. Pero también esto leído plásticamente, es muy curioso que detrás del óleo de esas pinturas, de varias pinturas del Renacimiento, no voy a decir todas, un texto tejido indígena, ¿no? Entonces, Me parece también muy interesante porque es como esa superposición de culturas, ¿no? Como la historia de una cultura es como algo que hablábamos alguna vez Samuel y yo, no me acuerdo en qué contexto, que era como una guerra, digamos, los que ganan la guerra son los que escriben la historia. Entonces, si la historia tal vez fue diferente, esa historia queda por debajo. Digamos que en este caso es más como una cuestión cultural que ellos colonizaron todo este territorio y su cultura quedó por encima de la nuestra, pero la nuestra también seguía ahí. Y digamos que seguían habiendo cosas que eran muy importantes y que, digamos, ahorita poquito a poquito se han ido recuperando y digamos que yo he visto que los últimos años es como más importante tal vez volver atrás y volver a pensar en estas comunidades, pero no sé, por ahí hasta el siglo XX no sucedían este tipo de cosas y la pintura y el arte y lo que seguía mandando la parada como en temas culturales siempre era lo de afuera. Y siempre era como esa historia que primó y que ganó sobre lo que había acá, o que pues logró aplastar, digamos, un poco históricamente como todo lo que nosotros teníamos. Eso también es muy interesante. Y trabajos como el tuyo como que le hacen pensar a uno como, bueno, que también hay de valioso y de importante que nosotros nos estamos olvidando y que en ciertas ocasiones también sería interesante como recuperar. Por ejemplo, hablando del textil. sí, pues a mí de hecho me pasa algo muy similar de lo que dice Salomé, y es como que sin querer queriendo, tal vez no sea la pretensión de Siu, pero a mí me llega como esta reflexión y es como a través de esta conversación, como esa invitación a relacionarme con los materiales que tengo acá, a la mano, ¿sí? Volviendo a lo que yo estaba comentando,
¿qué necesidad tengo yo de ponerme a buscar un lienzo persa? ¿Sí? ¿Para qué? Si aquí tengo otras posibilidades, más fácil, más barato y que no tiene nada que envidiarle a la calidad textil del otro lado, ¿sí? Simplemente son formas de producir con lo que hay. Ellos producen con lo que tienen allá, o sea, tienen que usar gusanos, ¿sí? Pues bueno, les tocó, ¿sí? Nosotros producimos nuestros textiles de otros tipos de fibras. Volvamos al fique. El fique es maravilloso. O sea, el fique es parte de... sí, yo creo que este país está jalado a punta de fique. Una cabulla de qué está hecha, ¿sí? De hecho, me acabo de acordar de un dicho muy curioso. El Renault 4, y que es un carrito que todo el mundo ama, ¿sí? Es un carrito que usted amarra con cabullas y anda. ¿Sí? ¿De qué está hecho una cabulla? Pues de fique, ¿sí? Entonces es como eso, como esa invitación que hay sobre la mesa a relacionarnos con los materiales que tenemos, ¿sí? A la mano, eh, y pues darles nuevamente ese valor. Y es ahí cuando llega la artesanía sobre la mesa y dice, ah, es que esto está hecho con estos materiales porque es lo que está acá a la mano y lo que nos cuenta también una noción de nuestra tierra, de nuestro clima. Me pasa, por ejemplo, que hoy, sin querer, queriendo, estaba haciendo un ejercicio de hablar de la historia desde otro punto de vista. Yo les estaba contando hoy a los chicos de octavo la historia de los aztecas. Sin querer, queriendo, yo había llevado un silbato y ese silbato imita los sonidos de los animales. Como yo trabajo cerámica, me interesaba eso. Entonces, para poder saber cómo funcionan esos silbatos, me tocó investigar la época en la cual Hernán Cortés invade México y los aztecas hacían estos silbatos y les pegaban unos sustos re bravos porque hacían que sonaran como jaguares. Entonces yo hacía sonar el silbato. Les decía, imagínense 1000 de estos silbatos sonando en la selva, ¿sí? Y es volver a relacionarse con esas historias, con esos materiales. Entonces, pues ahí les dejo esa reflexión sobre la mesa. No sé qué opinas acerca de... Sí, total. No, iba a meterme por ahí en otro embrollo para entrar un poco en lo textil. Y es que siempre me ha parecido muy curioso cómo las palabras del lenguaje están relacionadas a prácticas textiles, ¿no? Entonces, para hilar más fino, ¿no? O seguir el hilo de esta conversación, o llegar al nudo del asunto, o a la trama, ¿no? Al buen entramado o al desenlace. Todos estos son términos de lo textil y son términos de lo textil porque la época industrial en realidad sucedió hace muy poco, ¿sí? Nosotros pues creemos que así estaba el mundo, pero no. Fue hace muy poco, así que las labores textiles en realidad siempre hacían parte de la vida cotidiana, ¿no? Estuvo relegada mucho tiempo a que eran labores de la mujer. Han habido artesanos textileros, hombres en todo caso, pero este espacio, además de lo textil y de la tejeduría, al ser, digamos, delegado a la mujer, también son espacios sociales de las mujeres. No solo de las mujeres, pueden ser más amplios, pero digamos que históricamente tienen relación a esto. Además, si hablamos de que el artista es es, digamos, una idea muy nueva, también muy joven, eh, así como la industria, hablar de una mujer artista es, de hecho, mucho más reciente, ¿no? Y antes, la expresión, digamos, artística de las mujeres estaba limitada a que debía ser a través de lo textil, de lo bordado y demás. Esto en el lado occidental, ¿no? Digamos, de otras culturas no sabría cómo hablarlo, pero, y es muy diverso, pero entonces en lo textil también se guardan una cantidad de relaciones estéticas y sociales que digamos, pues que hacen del oficio textil algo muy, muy interesante. Sí, 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 total.
Además, esa conexión con la feminidad también me parece súper especial. No como quiero como verlo desde un punto de vista como de poder, ¿sí? De, de que de alguna manera es la mujer la que de alguna manera te viste, ¿sí? Y hablamos de la ropa, ¿no? La ropa es el segundo refugio del ser humano. El primer refugio es el vientre. Pasamos 9 meses ahí, ¿sí? Pero cuando una madre tiene a su bebé en los brazos, lo primero que hace antes de darle pecho es ponerle una cobija, un abrigo, algo. Si incluso madres tejen los mamelucos, ese tipo de cosas, el baby shower, la abuela que teje siempre se faja con su mameluco perfectamente tejido en lana, hermoso, ¿sí? Entonces es pensar también como esa noción de que la tela, la ropa, sirve como ese refugio, ¿no? Ese refugio que incluso con el tiempo termina siendo para expresarse, ¿sí? Hoy en día, pensemos en arte y moda, eh, la moda, la forma en la cual te vistes también es una forma en la cual tú expresas cómo te conectas con el mundo. Ahorita, de hecho, sí, trabajando en un colegio es bastante curioso porque tienen que uniformarse. Entonces, es como, yo no quiero que se uniformen, sí, yo vengo de un espacio en el que, pues vengo a estudiar artes, entonces todo el mundo se viste como quiere. Sí. Entonces, siento algo muy extraño, como un escozor raro, porque quitarle a un niño qué escoger para vestirse se me hace muy extraño. Pero entiendo que es porque hay otros aprendizajes detrás de eso. ¿Sí? Llega un momento en el que uno también cuenta. Voy a meter la cuchara Sí. un momento. Que antes de que nos vamos, como este tema de, pues como la moda y lo textil allí, a mí me parece muy importante como justamente lo que se estaba diciendo ahorita sobre la labor de la mujer artista, porque además quienes somos mujeres y quienes somos artistas o artesanas también siendo el caso, pues hemos visto mucho, digamos, como esa historia del arte a veces también determina el rol y me parece muy importante como la manera también de resignificar el rol de la mujer a partir del utilizar este tipo de tejidos o este tipo de trabajos que históricamente han sido como más, digamos, como relegados a un papel específico que cumplen o pues que se espera que cumpla una mujer a nivel social. Entonces, también incluso como ese mismo acto de crear termina siendo un acto político para reclamar también un poco sobre esa historia que a veces está detrás. Yo recordaba, por ejemplo, que en algunos casos se hacían, por ejemplo, grandes tejidos, hoteleras, por ejemplo, para iglesias, para la parte de atrás que están pues como llenas de todos estos ornamentos y muchas veces eran hechos por mujeres, pero entonces lo que se reconocía era el trabajo de los hombres que hacían el mural. Y pues termina siendo como muy interesante como esa tensión que yo creo que también, digamos, como que culturalmente es algo que se vuelve a revisar en este momento, o sea, como de también cuál es el papel de ese tipo de materiales y pues digamos cómo han funcionado históricamente más como una mirada política de género determinante y cómo ahorita también se resignifican y se cambian y pues digamos que también se empiezan a plantear cosas nuevas y eso me parecía pues como muy interesante también porque, porque sí, porque el tejido, por ejemplo, no solamente podría ser una cuestión de mujeres, pero uno sigue viendo que, por ejemplo, cuando en el caso de que uno está estudiando un pregrado de artes, muchas mujeres artistas trabajan desde el tejido, pero los hombres artistas no lo hacen. Entonces también es como un tema de cuestionar por qué. Porque si eso era algo que pasaba hacía mucho tiempo, digamos, en una cultura más occidental, y en el cual los hombres hacían la pintura y la escultura y las mujeres hacían las labores más feminizadas, se sigue viendo de esta manera. Entonces, a mí, bueno, eso hay una divagación, pero me parece como muy interesante también como la idea de resignificar ese rol y pues como plantear una mirada diferente en torno a eso. Y ahí sí, Samuel, te Sí, pues vuelvo a dar. antes de la cucharada, yo estaba hablando precisamente de cómo el niño en el colegio no puede expresarse con su forma de vestir, ¿sí? Porque tiene que usar uniforme. Pero ahí es donde Salomé creo que incluso con su
intervención apunta algo que era justo algo lo que yo también iba a apuntar, y cómo finalmente hay un empoderamiento después de que uno sale del colegio de expresarme a través de mi ropa o fuera de ese espacio, y que principalmente también es algo que es dominado precisamente por las mujeres. Mujeres siempre se están expresando cómo se visten, ¿cierto? Como que sí, para ellas es supremamente importante. Eh, no siempre, muchas veces se busca la comodidad, pero sí se ve como esa forma en la cual, por lo menos yo logro percibir que eh, la moda se ha vuelto forma de expresarse, de contar, de emanciparme también, de me quiero vestir de esta manera, de me relaciono con mi cuerpo, bueno, es una manera también de empoderarse, y que también tiene que ver con lo textil, y que no precisamente tiene por qué haber hombres o no ahí, ¿sí? Las mujeres, creo que en ningún momento yo me he sentido excluido en ningún espacio, y si algún momento se me ocurre a mí hacer algo con respecto a tela, a ropa, a moda, seguramente estaré con las puertas abiertas. A mí me pasó algo muy especial en la universidad, y quiero contar esta anécdota porque me parece que es la manera más bonita incluso de invitar a otros caballeros a aventurarse con ese tipo de cosas. Yo en la universidad vi una clase que se llamaba Círculo de Mujeres. Entonces, obviamente, un hombre inscribiendo esa clase era, pero si no es círculo de hombres y mujeres, es círculo de mujeres. ¿Qué estás haciendo ahí, no? Entonces yo me inscribí, y mi más grande miedo era que me dijeran, pero tú no eres mujer, no perteneces aquí. Y de hecho mi más grande miedo se vio en la primera clase. ¿Está seguro de que usted va a entrar a esta clase? Mm, pero finalmente, lo que yo me di cuenta es que los procesos no son em, cerrados, ¿sí? Y creo que algo muy bonito de las mujeres es que siempre están como abiertas a que uno participe, de que uno aprenda a compartir estos conocimientos, esas técnicas, esa forma de ver el mundo, que también me parece muy especial. Ellas se relacionan de una manera muy linda con eso, y pues yo aprendí a tejer en círculo de mujeres, ¿sí? A tejer con lana. Me hice unos guantes espectaculares mientras echábamos rulo, echábamos chisme, ¿sí? Esa era lo que se hacía en círculo de mujeres, y durante todo un semestre fui una más. Llevé mi círculo, mi diario lunar. Obviamente funcionaba un poquito diferente porque las hormonas mías no son las mismas, pero es precisamente esa invitación que también ocurre. Creo que Salomé apunta también a eso, a por qué no hay hombres. Bueno, No, pero no solamente yo también hago una crítica, y es justamente como a esa feminización de ese rol. Pues porque es que el hecho de que se teja no es que para tejer uno deba ser una mujer y echar chisme, que es como la concepción cultural que hay frente a eso. Correcto, Y bueno, digamos que lo bonito de eso para mí fue como que en mi cabeza se fueron rompiendo muchos paradigmas, y es ir rompiendo esos paradigmas poco a poco, y que son procesos que seguramente a lo largo del tiempo se van a ir dando, y que pues lo que uno puede hacer en este momento es participar de esas posibilidades, esa invitación a participar, a no tener miedo. Y creo que desde muy pequeño, desde muy niño siempre ocurre eso, como que, esto es de niña, esto es de niño, y siempre va a ocurrir, pero es ir rompiendo esos paradigmas, y que uno se atreva a probar cosas sin que tengan que ser o de niña o de niño. Por ahí Sí, va mi intervención. total, no, de acuerdo. Hay culturas, no sé, hay otras culturas étnicas donde hay tejidos que hacen los hombres y hay tejidos que hacen las mujeres, ¿no? Es decir, de formas hay 10.000, digamos, 10.000 formas. El occidental, pues occidentalmente, pues como nosotros tenemos esta bifurcación, ¿no? Pero también, por ejemplo, pues hablando un poco de los telares y de la colonia y demás, está esta relación del crochet, ¿no? Como de tejer y echar rulo, que dice Samuel y demás. Em, las monjas, por ejemplo, a las monjas las ponían a tejer
en crochet. La técnica del crochet pues es como francesa, digamos, la aguja, esta aguja que conocemos, pero en realidad hay una puntada en la sierra de los kogi que se hace también, digamos que es similar al crochet en teoría, pero se hace con una espina de un pez, ¿no? Es como un poco lo que hablábamos ahora de que en todas partes se teje, pero las fibras son distintas dependiendo de lo que hay disponible. Y esto también es muy valioso del oficio de la tejeduría porque tiene una relación, digamos, en diálogo constante con el medio ambiente que está alrededor, no solo como materialidad, sino también como conocimiento. Entonces, tejer de una forma u otra guarda una historia. Hace un tiempo veía algo de un telar mapuche en el que se cruzan, digamos, para dibujar, para hacer dibujos con colores, turnando un hilo u otro. eh, Dos hilos abrazan un hilo y entonces los dos hilos, digamos, son negros y el hilo que abrazan es blanco, entonces queda negro. Y al revés, entonces si quiero que sea blanco, entonces dejo el blanco y los negros pasan atrás. Resulta que cuando te enseñan eso, te lo enseñan no como los negros y los blancos, sino los dos abuelos abrazan al nieto em, y el nieto está cuidado. Entonces, digamos que cada cruce de hilos se van como contando historias culturales de este grupo, de cada grupo social. No es solamente em, digamos, adelantar cuaderno y echar chisme, sino que a veces en esas formas de tejer se transmiten conocimientos. En el telar vertical, por ejemplo, pasa que, voy a hablar algo muy técnico. Todos los textiles que conocemos, la mayoría, están formados por trama y bordimbre. La bordimbre son los hilos verticales y existe antes de que exista el textil. Se ordenan todos así verticalmente. Y la trama es lo que va pasando de un lado a otro y va generando el tejido, el entramado, ¿no? Entonces va dando estructura al textil. La urdimbre, es decir, los hilos consecutivos, son, digamos, una metáfora de una comunidad. En una comunidad todos aportan, pero un hilo no puede estar más tenso que otros, porque entonces queda desestructurado el tejer. Entonces todos deben sostener la misma tensión. Y uno a veces puede tejer hilos, no sé, por ejemplo, vería uno un textil de seda cuyo hilo es absolutamente delicado y frágil, pareciera, pero lo que da la fuerza a un textil es que hay muchos hilos muy delicados guardando la misma tensión, como sosteniendo el mismo peso. No puede haber uno más tenso, pero tampoco puede haber uno más relajado. Si hay uno que está más tenso, entonces se debe repartir la tensión entre los otros. Y aquí yo ya no sé de qué les estoy hablando, si de una comunidad o de algo técnico, excesivamente técnico. Esto como solamente lo estamos hablando, es decir, en el momento en que estuviéramos todos con un telar y viendo digamos, estoy compartiéndoles un poco cómo armarlo, probablemente cada quien va sacando como ve cosas allí y entiende cosas allí, ¿no? En ese tejer. Que dice el textil, o sea, que lo dice el tejido, no solamente como, digamos, las historias que se comparten de vida, que también son parte, sino que el mismo textil va como explicando cosas. Es bien bonito. Sí. A mí eso me parece muy chévere porque, bueno, eso creo que se relaciona con la pregunta que yo te hacía ahorita atrás y era como también qué relaciones, digamos, emocionales se crean con este tipo de elementos. Y creo que justamente esta idea de tejer tiene esa característica. O cuando, digamos, muchas personas utilizan como el tejido como una manera de ritual o de enfocar cierto tipo de cosas, sea pues el tejido que sea, ya sea bordado o tejido pues a mano también, termina siendo como una cosa que incluso tiene como más que el solo hecho de, no sé, lo que estaba hablando Samuel ahorita, volviendo al tema de la moda.
ir y comprar una prenda y me la pongo y pues no tengo mayor relación con ella porque no sé cómo se hizo o no hay como una emoción detrás, pero cuando las cosas, digamos que se hacen con las manos y volviendo también a ese concepto de la artesanía, pues cambia también la relación que tenemos con ella y pues eso empieza a ser bastante interesante. Sí, total. Hay una cosa que yo quiero aclarar, que es importante, porque no quiero ser mal interpretado. Bueno, eh, el echar chisme, el sentarse en un círculo a hablar y a tejer, y de pronto esto que nosotros lo vemos como adelantar cuaderno, echar rulo, muchas veces está mal visto como una pérdida de tiempo, de pronto algo para, no sé, maquinar o ese tipo de cosas, y todo lo contrario. Creo que sí se acercó bastante cuando dijo que también es una forma de compartir conocimientos, pero también es un espacio en el que puedes desahogarte. También es un espacio en el que es saludable contar cómo me siento, en el que también es para escuchar consejos, ¿sí? Muchas veces el echar chisme es saludable. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Total, no, sí. ¿Por qué? Porque a veces pues, sonará como, uy, es que este tema tiene mucho veneno y tiene que soltarlo. Sí, resulta que sí, también para eso es. Y porque a veces también es importante, volvamos a las monjas. La madre superiora que seguramente por ser mayor, por su edad, por su sabiduría, creo que muchas veces aconsejará a las otras chicas que son más jóvenes. ¿Sí? Bueno, en ese momento, ahorita pues no sé cómo funcione, pero creo que es una forma de relacionarse y independientemente de la religión y ese tipo de cosas, escuchar a una persona mayor siempre es bueno, ¿sí? No significa que uno tenga que seguir las cosas a rajatabla, pero sí es chévere escuchar la experiencia, las ideas de alguien mayor y que al final uno es quien toma la última decisión, siempre es libre albedrío. Pero creo que esa aclaración es súper importante para no ser malinterpretado porque Sí. sí, hay gente que, digamos, yo lo veo de esa manera. Hay formas de aprender y psicorrígidamente la gente cree que se aprende solamente en un aula de clase, sentado, escuchando a un profesor, a una profesora, sin moverme, sin hacer nada. Y resulta que no, que esa también es una muy buena forma de aprender. Sí, absolutamente. Y yo creo que de un poco yéndome para atrás como de esto de cómo ciertas palabras del oficio textil aparecen en nuestros discursos, ¿no? Pues en nuestras conversaciones, em, es porque hay una relación muy clara entre conversar y conversar es expresarse de muchas formas y lo textil. Y complementando un poco lo que contabas de cómo expresa la ropa que vestimos, ¿no? Para la mujer o para los hombres o en general, em, como individuos, digamos, como medio de expresión, también habla algo de como colectivo, de todos, ¿no? Entonces, justamente lo que decía Samuel de las fibras, porque pues la mayor cantidad de ropa está hecha de poliéster, es decir, de plástico, y eso habla de una época, de un colectivo humano y pues de una cantidad de cosas, ¿no? Eh, yo no creo que, digamos, acá voy a crear como una paradoja y es, no sé si es posible vestirnos de una fibra natural, como eh, algodón 100% orgánico, qué sé yo, ¿no? Como que ya además es un lujo, ¿no? Hoy es un lujo increíble, es decir, estas piezas son costosísimas y se entiende por qué, em, pero... Pero si me pregunto, por ejemplo, el plástico en contacto con nuestra piel, si esto va a tener repercusión un día, ¿no? Como si, a ver, es decir, si perder el oficio textil implica, pues después de la industrialización, implica solamente la pérdida de conocimiento, de este conocimiento textil que se hacía con las manos desde siempre, sino que también puede que tenga unos efectos ambientales, que ya lo vemos con los desechos de ropa que hay en todo el mundo, pero también no sé si hubiese como una consecuencia de salud. Sería muy interesante preguntárselo a un médico, porque no.
es lo que estamos haciendo, ¿sí? Como en tener, ponle que sé que, no sé, antiguamente, pues sí, los indígenas tenían pues una manta, ¿no? De hecho, esa manta la tenían muchos años, y luego tenían otra manta, y casi que las mantas medían de alguna forma su edad. Esto estoy hablando de los muiscas. Entonces, si tu manta, digamos, ya en el caso de los mayores o ya como los grandes sabedores, ya usaban una manta, que es una manta de marca, las llamaron pues, en la colonia, que son mantas tejidas, pero luego pintadas. Y esto no era como una cuestión exclusiva de jerarquía, sino que hablaba de la edad que tenía esta persona. Nosotros tenemos 10.000 camisetas, como que van a terminar no sé dónde, y si esta ya no me queda tan bonita, entonces uso esta otra, ¿no? Y esa es otra relación, ¿no? Como también eso es interesante de la artesanía y el arte, y es que en esta época los objetos son tan objetos, ¿no? Como que ya son tan objetos que se genera una cantidad de desperdicio que ya expresa, decir, esto de plástico, un encendedor, es, habla de nuestra cultura, tanto como un canasto de la cultura campesina. Ujú. Sí, total. Sí. Y, De hecho, y me pues, haces pensar en la Bauhaus inmediatamente. Sí, como mm, los objetos, las cosas utilitarias, ¿en qué momento dejaron de ser arte? Sí, ajá, ujú. y Y volviendo, es súper importante la Bauhaus, o sea, como, sí. sí, aquí es muy clave entenderlo porque es como, los objetos, y además es que no sé si de pronto sea como, como que a veces se nos olvida que los europeos lo hicieron, los rusos lo pensaron también después de la Revolución Rusa cuando empezaron a hacer, por ejemplo, overoles como obras de arte para la gente que trabajaba, entonces tu overol era una obra de arte, ¿sí? Volvieron las formas de ver, de pensar y de sentir con respecto a esos cambios de paradigmas. Entonces, volvemos a esas invitaciones que ocurren con el vestir, que se me hace muy curioso esas tomas de decisiones que uno tiene a la hora de comprar ropa, ¿sí? O no de comprar ropa, de ponerme la ropa, no de comprarla. Creo que olvidémonos de eso. Es de ponerme la ropa. ¿Yo por qué uso este saco de lana? Bueno, yo tomé la decisión de usar lana porque escuché que es capaz de calentar aunque esté mojada. Entonces, soy una persona que vivo en Bogotá, un día llueve, un día no, monto mucha bicicleta del sudor, ese tipo de cosas, y detesto perder el calor corporal, ¿sí? Entonces me gusta estar siempre abrigado. Entonces siempre procuro usar lana, ¿sí? De vez en cuando uso cuero, pero no me gusta tener mil cosas de cuero. Yo tengo una cosa de cuero y esa cosa de cuero la reutilizo. Entonces ahorita, por ejemplo, se me rompió mi chaqueta de cuero que la tengo hace más de 5 años. eh, y de hecho, eh, mi manera de entender y de tenerle respeto, no solamente al animal, sino a la relación que se dio forjando con ese pedazo de trapo de cuero, es pensar en que lo compré, lo conseguí, lo adquirí, me sacrifiqué para tenerlo por sus propiedades. ¿Para qué me sirve mi chaqueta de cuero? Bueno, es que evita que el aire frío me llegue a mis pulmoncitos porque no deja que el aire pase. Eso es porque yo lo conseguí. Entonces la lana puede que lo pase, pero si encima tengo una chaqueta de cuero no va a pasar. Y yo quiero ese mismo material, ¿sí? Pero entonces no voy a tomar la decisión de comprar una nueva. Mi decisión fue, esto no se rompe con nada, y si se rompe, se puede reparar, y hay varias maneras de utilizarlo, ¿sí? Entonces son esas decisiones. En mi caso yo tomo ese tipo de decisiones también porque me siento más protegido y más seguro con esta ropa, ¿sí? Porque también uno busca la ropa, el abrigo para protegerse, ¿sí? Si me caigo de la moto y tengo mi chaqueta de cuero, sé que me voy a lastimar menos si voy con un jean, ¿sí? He visto las heridas de alguien que se raspa en la carretera con un jean y alguien que se raspa con una chaqueta de cuero. Mm. Y es muy Sí, yo creo diferente. que, sí, yo creo que ahí también hay un tema
como tú estabas mencionando ahorita, volviendo a lo que estábamos hablando, que la identidad de los niños que se ponen un uniforme todos los días en el colegio. Esta relación cultura e identidad, y aquí uniéndolo con arte y artesanía, es algo muy fuerte, y sobre todo teniendo en cuenta pues que básicamente también lo que usamos es como ese escudo que llevamos por fuera, que determina también un poco quiénes somos nosotros y dónde habitamos, en qué lugar vivimos, de dónde venimos también, porque yo me acuerdo cuando yo recién llegué a Bogotá, que yo no soy de acá, y que me decían como, no, es que tú vistes de demasiado color, y aquí en Bogotá la gente no se viste tan colorido. Entonces, cosas como esas que uno le hacen pensar como, y que relacionándolo con lo que hablábamos en el capítulo anterior de la interculturalidad y de la relación también como de entre los diferentes lugares y entre las diferentes culturas, pues también esa cuestión de la identidad termina siendo algo bastante fuerte, y que pues creo que es una manera muy interesante como de hablar también como de esta idea del textil, porque entonces el textil es historia, pero también es identidad en este momento. Y lo que decías, y vos ahorita tener como la suerte de vestirse 100% algodón, una prenda hecha a mano, pues esto es como algo muy difícil de conseguir, y que también pues nos hace pensar sobre esa idea de lo que habitamos hoy, y pues también como esa huella cultural que llevamos puesta, que vamos a dejar por ahí, que no sé, pues va a ser diferente la relación que eso genere a futuro. Sí, volviendo un poco como a esto de, con lo que empezaba, que les decía que esta relación cultura-cultivo y vemos arte y artesanía, ¿no? Como que es tan evidente, ¿no? Que hay una división un poco arbitraria y sin sentido, ¿no? A veces. Ahora, no sé, arte, pues es que arte, pues, eh, ¿cuál es la diferencia, no? Benjamin decía que arte era lo que las autoridades del arte decían que fuera arte. Entonces, pues sí, sí, también, ¿no? Em, Tiene que ver mucho con la expresión también, pero si en la artesanía también hay expresión, ¿no? Entonces queda, pues uno pensaría, pero ¿cuál sería la diferencia? O porque, porque hablamos de, no sé, piscicultura, silvicultura, agricultura, cultura, ¿no? Porque una está separada de la otra, porque, o sea, cuento de que desde cuándo están tan separadas y por qué no entender que una es sustrato de la otra, ¿no? Es decir, que se podría hacer un artesano tan pulcro, tan pulido en su oficio, que el objeto que proviene de él resulta siendo una obra de arte. Y justamente esa es la historia de la artesanía y de cómo aparece el arte también. Si nos vamos para atrás, pues están los talleres de los artesanos, que era previo a los estudios de arte, a la academia de arte, ¿no? Entonces estaban los maestros escultores o talladores de piedra, ¿no? Y luego de eso aparece la escultura. Pero había un maestro artesano y un aprendiz artesano en un taller, que tenía que demostrar sus habilidades como artesano y como oficio. La pérdida del oficio manual en las artes también es una cuestión muy reciente. Sin embargo, en el arte, y pues lo muestra Duchamp o otros artistas, digamos que en la fusión con la filosofía y el pensamiento y el arte conceptual, es una forma artesanal de pensar objetos y crear ideas y que el arte manifieste cosas, ¿no? Y sea igualmente estimulante intelectualmente o emotivamente o, no sé, o en el caso de la música, por ejemplo, también hay una labor artesanal con el instrumento, ¿no? Como de práctica, de oficio, de reiteración, de constancia sin hablar del instrumento como tal, ¿no? Pues una guitarra para que una guitarra exista, pues tiene que haber un carpintero y un luthier y alguien que haga las cuerdas y sí, como, entonces todo está como tan ligado que yo creo que hay que dejar de comerle tanto cuento a la división entre esto es una cosa y otra. Y un poco lo que decía también Samuel al principio, antes de empezar a grabar, y es que en todos los grupos humanos, en cualquier vereda
del país, en cualquier ciudad o en cualquier pueblo, em, hay obras de arte y hay expresiones artísticas que podrían estar en museos, que seguramente un día lo estarán. ¿Sí? Y que simplemente habría que estar como con los ojos bien dispuestos eh, para saber valorarlo y como eh, alimentarlo, ¿no? Como, sí, Me yo he gusta. pedido más consejo a artesanos que me han enseñado que más, o sea, me han dado consejos estéticos más puntuales con ciertas obras que otros artistas, no sé, que se enredan un poco, o que curadores, que se enredan a veces en las palabras, ¿no? En los pensamientos, que como carecen de materia, de pronto es un mar un poco más eh, fantasmal, ¿no? Lo artesanal se muestra, está ahí, Sí, ¿no? tal cual. Creo que es una reflexión bellísima la que acabas de hacer, porque es entender que son parte de una familia, ¿sí? Es una familia, van de la mano, van juntos. Bueno, por ejemplo, incluso hablaste de esta familia de culturas, de agricultura, de todas estas culturas. Es una familia. ¿M? Igual pasa con el arte y la artesanía. Yo los considero parte de una familia. Trabajan de la mano, juntos, ¿sí? Una comunidad. Y son necesarios, ¿sí? Eh, Creo que la artesanía es justamente eso, el existir como ser humano y hacer cosas, ¿sí? De alguna manera, esos bricolajes que a veces se nos ocurren hacer, ¿sí? Que a veces terminan siendo ideas muy fantásticas y terminan siendo incluso hasta inventos que pudieron haber, que cambiaron la humanidad con el tiempo. Muchas veces se quedan ahí, o en algunas ocasiones se quedan ahí, o fueron descubiertos accidentalmente. Eh, entonces es como muy especial para mí escuchar esto de tener los ojos bien atentos, ¿sí? Para observar, para encontrarse con esas expresiones y pues de alguna manera compartirlas, hacerlas evidentes. Y en este caso, en Cultura Ruta, la idea es contarlas. Para mí, creo que toda persona tiene algo que contar, algo a lo que le teme, algo que expresar. Tal vez no todos nos expresamos de la misma manera. En mi caso, me pasa que yo estudio artes por mi necesidad de contar cosas, ¿sí? Y seguramente hay muchas maneras de expresarse. Y pues bueno, yo creo que esa es con la reflexión con la que me quiero despedir y quiero escuchar si ustedes tienen algo más que decir, que No, seguramente sí. seguramente sí. Siempre hay algo más que decir, Ujú. seguramente. Y además cuando cortamos grabación, ahí también uno dice, "Ay, bueno, tal vez hubiera podido decir eso también". Pero no, a mí me parece que nos queda como una, algo muy interesante frente a realmente prestarle atención a esas cosas que a veces olvidamos en medio de esta velocidad cotidiana y volver a escuchar historias que a veces también decidimos no escuchar, que me parece muy chévere, pues como esa otra perspectiva sobre la cultura, las culturas que nos rodean y pues cómo podríamos construir incluso cosas muy interesantes a partir de eso. Y bueno, si quieras decirle algo más a nuestros oyentes el día de hoy, como así a modo de despedida. Uy, no, pues el tema textil es súper amplio. Em, yo creería que todos tenemos una relación con alguien que teje, si no es que hemos tejido nosotros, pero la abuelita seguro tejió, la vecina, el vecino, lo que sea. Entonces yo creo que aprovechar ese espacio y si uno ve a alguien tejiendo o lo que sea, acercársele a intentarlo, ¿no? Como muestre cómo se hace y en eso va a haber un descubrir muy, muy interesante. Y por otro lado, pues intentar observar las piezas artesanales, como las obras artesanales, con la misma
con la misma como grandeza con la que uno ve obras de arte que ame, ¿no? Intentar como leer su materialidad, leer pues, quién lo hizo, de pronto qué quiso decir o qué no, e inclusive de los mismos objetos que nos rodean, ¿no? Y así uno pues puede encontrar el gesto humano de todo, ¿no? Entonces, pues eso. Creo que eso por ahí, pero bueno, es extenderse en el tema y pues hablarlo, es decir, y hablarlo es riquísimo, hablar de lo textil en toda su amplitud. Entonces, nada, muchas gracias. Sí. Y total. Bueno, gracias totales, la verdad, muy, muy agradecido Siu con que nos hayas acompañado el día de hoy en este episodio de Cultura en Ruta. Espero muy pronto que la ruta nos lleve hasta Santander y espero muy pronto poderme sentar a grabar un episodio al lado de ustedes, sin esta distancia, sin esta pantalla en medio. No porque no sea cómodo, porque claro que es muy cómodo y muy barato estar acá, pero se siente más bonito. Se siente más bonito, claro, tener a la gente de carne y hueso acá. Y volviendo y cerrando ya con mi última intervención, cuando usas algo que está hecho a mano, hecho a tu medida, se siente mucho más bonito que algo hecho por un robot, ¿cierto? Y que no está hecho a tu medida. Hay algo que se llama ergonomía, y eso es con lo que quiero cerrar. La ergonomía es cuando uno hace o se fabrica algo, se construye algo para adaptarse a mis necesidades fisiológicas y psicológicas. En mi caso, yo mido casi 1,90, entonces no suelo encontrar ropa fácilmente. Muchas de mis prendas las mando a hacer a mano porque se siente más bonito. Y bueno, gracias por acompañarnos en este episodio de Cultura en Ruta. Espero que nos encontremos la próxima vez con muchas más historias, siempre de la mano de Salomé y con cada uno de nuestros invitados. Gracias. Ojalá, como dije, muy pronto podamos grabarlo en vivo y en directo. Gracias. Un placer. De Cultura en Ruta. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros explorando las fascinantes capas de la cultura que nos rodea. Recuerda que la cultura tiene su propio ritmo y aquí en nuestro podcast siempre estamos sintonizados con esa vibrante melodía. Si te perdiste de algún episodio, no te preocupes. Puedes revisar nuestra lista y sumergirte en todas nuestras historias, risas y descubrimientos que compartimos. La cultura es un viaje continuo y estamos emocionados de tenerte a bordo. ¿Quieres más aventuras culturales? Sigue conectado con nuestras redes sociales y comparte tus propias experiencias culturales con nuestro Instagram cultura.en.ruta. Hasta la próxima. Exploradores culturales. En cada episodio nos entregamos apasionadamente a descubrir los encantos escondidos de nuestro país. Desde las veredas más apartadas hasta los pueblos más pintorescos. Tú ya formas parte de nuestra comunidad con solo sintonizarnos. Pero con tu apoyo en Patreon podemos profundizar en este vínculo y hacer que nuestra aventura sea aún más emocionante. Cada aporte es como una declaración de amor, impulsándonos a seguir creando episodios llenos de emoción, arte, historia y cultura. Tu generosidad nos permite continuar nuestro viaje, cubriendo los gastos de equipo técnico y logística necesarios para capturar la esencia de cada momento memorable. Gracias por ser nuestro cómplice en esta aventura.